Gloria a Dios. Ándale, Bruce, llévese su libreta de explorador, Bruce. No es para que no te chistes, No, viene Maggie, según va a ser acá. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar y a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Señor. Amén. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Te pedimos que nos hables, que nos guíes, que nos reveles, que nos muestres tu bendita palabra y que nos enseñes más y más de ti, porque lo único que queremos es conocer a nuestro Padre Dios por medio del sacrificio y la vida de Jesús. Guiados por ti, Espíritu Santo, reconocemos nuestra dependencia de ti. Te pedimos que hoy nos abras los ojos de nuestro entendimiento para ver tu verdad y caminar en ella a la luz de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ándale, ahí está otro muchachón. Míralo. Llévate una Biblia. Ya teníamos rato que no lo veíamos, ¿verdad? Oye, tus hijos vinieron, Miri, los dos, ¿verdad? Falta la placa, la luz. Okay. Gloria a Dios, pues vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Juan capítulo 1, versículo 1. Primera de Juan, ¿qué? 1:1. ¿Quién vive? Cristo, amén. Primero el espíritu, hermano. Dígale, no solamente de pan vivirá el hombre. Amén. Acuérdate que la carne es débil, pero el espíritu vivifica, así que quieres en el Es lo que cielo. tienes que hacer. Esa carnilla está medio débil ya. Por el lugar allá. Mándalo allá, ni con los de acá, no, con los de allá. 1 Juan capítulo 1, versículo 1. La palabra de Dios es real, es viva y eficaz, dice la palabra. Eso quiere decir que la palabra de Dios funciona. La Biblia dice en Isaías que Dios comanda a su palabra que salga y haga lo que Él quiere que cumpla la palabra, y la palabra lo hace, ¿ok? Hoy en día la palabra de Dios ya fue hablada y es escrita. Cuando Isaías lo dijo, todavía no había sido escrita gran parte de ella, ¿ok? Entonces hoy en día está escrita la palabra de Dios completa, y la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra, eso significa que la palabra de Dios funciona. Cuando dice que la palabra es viva y eficaz, en Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 4, versículo 12, significa que la palabra se mueve, ¿ok? Que la palabra tiene vida, ¿ok? Por eso Jesucristo dijo, la palabra que les he dicho es espíritu y verdad. Eso significa que la palabra es espíritu, y es el espíritu de Jesucristo, la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver, ¿ok? Lo segundo que dice ahí en Hebreos 4:12 es que es eficaz.
Eficaz significa que funciona y que falla y que cumple todo aquello para lo que fue hecho. Cuando a una persona se le llama eficaz es porque usted le deja tareas o alguien te dejó tareas y tú los cumples en tiempo y en forma. Y te dicen, ah, qué eficaz eres, ¿verdad? Bueno, eficaz se llama cumplir lo que pactaron en tiempo y en forma, ¿ok? Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz. Significa que Dios, la palabra de Dios es espíritu. Tiene espíritu, la palabra de Dios es espíritu. Y ese espíritu vamos a darnos cuenta que es uno con Jesús. Es el espíritu de Jesús, la palabra de Dios. El evangelio habla de Jesús. La Biblia habla de Jesús, ¿ok? Eficaz. Eficaz significa que no falla y que se cumple. Pero la realidad es que muchas iglesias cristianas no les han enseñado cómo funciona la palabra de Dios. Y al no saber cómo funciona la palabra de Dios, piensan que la palabra no es eficaz. La mayoría de las iglesias cristianas hoy en día no ponen su confianza en Dios o en la palabra de Dios porque piensan que la palabra de Dios no es eficaz. Pero que tú no sepas configurar un aparato no significa que el aparato no sea eficaz. Significa que tu ignorancia a configurarlo no lo hace eficaz. ¿Ok? Es decir, la palabra de Dios tiene una configuración. Y lo primero, si tú quieres que la palabra de Dios funciona, tú quieres ver las bendiciones de Dios, que las bendiciones de Dios vengan a tu vida, tú quieres ver la sanidad de Dios en tu vida, tú tienes que aplicar la configuración de la palabra de Dios a tu vida, ¿ok? Y eso quiere decir que la palabra de Dios tiene un orden. Todo tiene un orden. ¿Qué significa que tenga un orden? Significa que tiene una configuración y que sigue un proceso la palabra de Dios. La palabra de Dios no se salta procesos, la palabra de Dios no se salta pasos, ni porque te digas, ay, mira qué bueno está Dios, y tú puedes tener 10 años en el camino de Dios y tú piensas que siempre va a funcionar de una forma. No es así. Es que antes yo le pedía a Dios y Dios me escuchaba y hacía, y ahorita ya no me escucha. No es así. Lo que pasa es que hace un año cuando empezaste con Dios, eres una bebé que tu papá te llevaba al kinder de la mano. Ahora tienes 10 años en el Señor, pues espera que camines solo y tú vayas a la escuela solo. El problema es que el cristiano no quiere leer la Biblia. Y cuando la lee, no la quiere estudiar. Leerla es una cosa, estudiarla es otra cosa. Leerla, yo la leo por conocimiento, ¿cierto? Por conocer. Cuando yo la estudio, yo no la leo por conocimiento. Yo la aprendo. Yo entiendo cómo funciona, para qué sirve el botón A, para qué sirve el botón B, para qué sirven las flechitas de acá arriba, para qué sirve el botón verde. ¿Sí me explico? Usted está entendiendo la configuración de la palabra de Dios para saber cómo configurar su aparato, por así decirlo de una manera, para que usted lo pueda entender. Es decir, es imposible que usted aprenda a configurar su aparato sin leer el instructivo. Primero, como conocimiento. ¿Quién sabe que cuando lee un instructivo no le entiendes? Pero cuando lo lees, te da un panorama completo. Pero eso no significa que lo entiendas, ¿verdad? Mayra, que es abogada, no me va a dejar mentir. ¿Cuántos de nosotros hemos batallado con términos legales porque nos mandan, ¿y esto qué quiere decir? ¿Qué lenguaje es esto? No lo entendemos. Cuando tú lees el contrato, te da una idea de qué habla el contrato, pero no le entiendo, no sé la configuración, las cláusulas que hay. Pero cuando se la llevo a una persona especialista en eso, las cláusulas pequeñas o las cláusulas que no entiendo, porque los contratos, si usted ha leído un contrato, se puede dar cuenta que las cláusulas se interlazan con los puntos. Se interlazan con los puntos, ¿verdad? Es decir, de acuerdo al inciso A del punto B, o de acuerdo al punto 2 del inciso A, cualquier cosa. Y de acuerdo a lo que se habló. Y hay contratos que te dicen, de acuerdo al valor estipulado que se estipuló acá, etc. Entonces tú tienes que saber conectar el punto D con el A, no el A con el D. Muchas veces el A con el D, pero hay veces que tienes que ir para atrás con el D con el A. La Biblia es exactamente igual.
La Biblia tiene una configuración. Esa configuración solamente se revela a través del Espíritu Santo. Cuando tú te sientas a leer la Biblia por conocer a Dios, eso es lo primero. Lo segundo, cuando yo me siento para estudiar la palabra de Dios, es lo segundo. Es decir, uno se tiene que sentar a leer la Biblia para conocerla, para ver el panorama completo de la Biblia. Y lo segundo, yo me tengo que sentar a estudiar la palabra de Dios. Pastor, ¿cómo lo estudio? Me meto por temas, esto, que el otro. Yo le digo a la persona, el mejor estudio es el Espíritu Santo. Usted sientes a leer la palabra y luego te viene el Espíritu Santo y te dice, ¿te acuerdas lo que leíste hace 3 días acá atrás? Que habla también del amor. Entonces usted está leyendo un versículo que dice, Jesús ama a tus enemigos. Y luego te recuerda el Espíritu Santo algo que leíste en el Viejo Testamento o en otro lado, y te regresas a estudiar y te picas. Ahí vas juntando los puntos para cazarla, para a ver a dónde te lleva. Eso es estudiar la palabra de Dios. Eso es estudiar la palabra de Dios. Y usted no termina en el día y usted le pone pausa donde se quedan los versículos y ya quiere que sea el día de mañana porque quiere seguir estudiando ese tema. Eso es estudiar la palabra de Dios. Pastor, es que en mi iglesia me ponen muchos estudios. Olvídese de los estudios de la iglesia. No hay nada más importante que estudiar la palabra de Dios a la luz del Espíritu Santo. Pero pastor, en mi iglesia tengo estudios. Compleméntelos. Pero no los estudios que ponen en su iglesia es lo principal. Lo principal es usted con el Espíritu Santo estudiando la palabra de Dios. Eso requiere tiempo y esfuerzo. Por eso Dios le dijo a Josué, sé valiente y esforzado. ¿En qué? Por leer la palabra y ponerla por obra. Es decir, nosotros tenemos que ser valientes y esforzados para sacar tiempo del tiempo que no hay. Las fuerzas que no tenemos durante el día porque llegamos cansados, para meterme a leer la palabra, a estudiarla y a meditarla. Pastor, ya le añadió otra cosa, meditación, sí. Cuando usted lee la palabra, usted está adquiriendo conocimiento. Cuando usted estudia la palabra, usted la está comprendiendo. Cuando usted la medita, es donde se baja de la cabeza al corazón. Cuando usted va en el camión, cuando usted va en su casa, cuando usted va manejando, cuando está comprando el súper, cuando está lavando los trastes, y Dios le recuerda una palabra, y usted está meditando en esa palabra. ¿Qué quiso decir Dios aquí? Eso se llama meditación, que Dios le está ayudando a bajarla de su cabeza al corazón. Cuando usted medita en la palabra, por eso la Biblia nos manda a meditar. Usted trate de meditar en la palabra, pero para meditar usted tiene que leerla, tiene que estudiarla y empezar a meditar en ella, ¿ok? Por eso Dios le dijo, sé valiente y esforzado para recibir todas las bendiciones. Las bendiciones de Dios no son para perezosos. Las bendiciones de Dios son para hombres valientes y mujeres y hombres valientes y esforzados en estudiar la palabra de Dios y en ponerla por obra. Así de sencillo. No, es que a mí me enseñaron que todos recibimos por gracia y por... Sí, lo que usted tiene no lo recibe por lo que usted puede hacer, sino por lo que le dieron gratuitamente en Jesús. Pero, ya ve, pastor, entonces no necesito. Sí, pero el diablo vino a robar, matar y destruir. Y el diablo es un abogado que no quiere que reciba las bendiciones de Dios si tú tienes ignorancia. Siempre se los he dicho muy fácil. Vamos a suponer que el día de hoy un tío de usted se murió. Y cuando se murió ese tío, era muy rico, usted ni sabía que era rico. Pasaron 50 años y a usted ya está a punto de morirse. Dios le dice, ya es tiempo de entregar el cuerpo, véngase conmigo. Y luego viene el abogado y les dice, Viri, ¿qué vas a hacer con los 50 millones de dólares que tienes? Y Viri va a decir, ¿cuáles 50 millones de dólares? Es que te acuerdas, hace 50 años tú tenías un tío que se murió. Ah, sí me acuerdo del tío Pedro. Bueno, ese tío te dejó propiedades, casas, esto, aquel otro. Pero yo ni supe y viví la vida como la viví, la hubiera vivido mejor. El hecho que Viri haya tenido esa herencia no le quita que haya tenido la herencia. La ignorancia a conocer que tenía esa herencia y que dependía de esa herencia es la diferencia.
Es decir, usted puede pasar toda su vida cristiana sin conocer la herencia de Jesús, porque usted piensa que todo viene así por gracia. No, cuando usted viene a Cristo, todo es recibido por gracia, porque usted no lo merece si no se lo dieron gratuitamente. Ok, pero si ya me lo dieron gratuitamente, pastor, ¿por qué no lo recibo? Porque la Biblia dice que todo se recibe por fe. Pastor, pero tengo fe. Aquí es donde viene el problema. La palabra de Dios nos habla de principios, y el problema es que la iglesia no sabe enseñar esos principios. Y ahorita vamos a estudiar el primer principio, que se llama fe. Y lo primero que usted tiene que entender, que la fe que le han enseñado no es la fe bíblica que habla la palabra de Dios. La fe bíblica, o la vamos a explicar más adelante, ya la hemos explicado muchas veces. Pero lo que quiero que entiendan es lo que dice Juan, 1 Juan capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ok? Eso significa que el verbo es la palabra es Jesús. La palabra es el verbo se hizo. Fíjense lo que dice. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, hablando de Jesús, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, la palabra de Dios aquí se entiende como el verbo. El verbo era Dios y estaba con Dios. El verbo caminó entre nosotros, es decir, la palabra de Dios es Jesús. Esta palabra en tinta es tinta, pero tiene espíritu. Así como usted tiene cuerpo, la palabra de Dios tiene espíritu. Así como usted tiene cuerpo y espíritu y alma, la palabra de Dios tiene cuerpo, que es la parte física que usted ve, las hojas, pero tiene espíritu, y es el espíritu de Jesucristo. Por eso cuando usted lee la Biblia, le habla. Por eso dice que es viva y eficaz, porque Jesús se mueve dentro de usted cuando usted decide leerla y estudiarla y meditarla. Y Jesús le empieza a hablar a su vida, y por eso empieza a hacer los cambios que tenía que hacer. Y por eso Miri dejó de ver las amistades que veía antes, y todos hemos dejado de hacer lo que hacíamos antes. No porque alguien me lavó el cerebro, no porque alguien me convenció, no porque Miri vino y dijo, el pastor me dijo, sino porque algo dentro de mí me dijo: saca esa porquería de tu vida porque quiero darte algo mejor. Y dejé el vino, las drogas, el alcohol, lo que sea, porque conocí que el verbo se hizo carne y se mueve dentro de mí y vive dentro de mí. Y esta palabra que habla y que dice: deja lo malo, no lo obedecí por dejar lo malo, lo obedecí porque dentro de mí algo se movió y me dijo: deja eso. Y lo aprendí a dejar. Amén. Entonces, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Ok, ya dejamos, y luego en el versículo 14 dice que el verbo se hizo carne. Entonces ya dejamos claro que Jesús es la palabra de Dios, ¿verdad? Ya dejamos que cada vez que tú lees la Biblia y que tú estás leyendo la Biblia, el Espíritu de Jesucristo está ahí, se está moviendo contigo para enseñarte, se está moviendo contigo para hablarte, y se está moviendo contigo para ser uno, ¿ok? Y la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Eso significa que el Espíritu de Jesús, todo lo que dice la palabra de Dios, y tú lo crees, lo vas a recibir. Pero pastor, ¿por qué no recibo? ¿Por qué no recibo mi sanidad? ¿Por qué no recibo mis finanzas? ¿Por qué no recibo aquello y lo otro? Sencillo, porque la palabra de Dios dice en el principio. ¿Qué significa en el principio? Que había un comienzo, ¿cierto? No vaya para allá, pero le voy a leer Génesis capítulo 1:1, y fíjense lo que dice Génesis 1:1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, ¿ok? ¿Se da cuenta que Juan 1:1 y Génesis 1:1 hablan acerca del principio? ¿Qué significa principio? Significa que hay un comienzo, que todo tiene un orden, ¿ok? La palabra verbo ahí en griego significa logos. Logo significa orden, principio. Logo significa orden, principio y estructura. Es decir, Dios no es un Dios de desorden. Dios tiene todo organizado y acomodado perfectamente para que funcione. ¿Me está entendiendo? Dios no va a cambiar las reglas por usted.
Usted tiene que cambiar por Dios y meterse a sus reglas, que es diferente. ¿Me estás dando cuenta? Pero la mayoría de la gente no se les enseña, la mayoría de la gente cristiana no se les enseña en la iglesia a vivir por principios. La Biblia está llena de principios y siempre se los he explicado de esta manera. ¿Cuántos conocen de la electricidad? ¿Cuántos saben que no pueden conectar un aparato como un celular a cargar en una corriente 220? Porque la 220 va a quemar el aparato. ¿Cuántos saben que usted no puede conectar un aire acondicionado en una corriente 110? Porque la corriente no es tan fuerte para la potencia que necesita el aire acondicionado, ¿cierto? ¿Pero por qué? Si es electricidad. Pero el eléctrico diría, porque el principio de la electricidad es dividir la electricidad en cargas grandes o pequeñas. ¿Cómo supieron eso? Porque en la escuela te lo enseñan. ¿Y en la escuela quién le enseñó? La Biblia te dice, la historia, nos dice que la electricidad siempre ha existido. Pero fue hasta no me acuerdo el año, pero 1500 creo que sí, fue cuando Benjamin Franklin empezó con un papalote y experimentó la electricidad. ¿Okay? Él no inventó la electricidad, él la descubrió, la electricidad, algo que ya estaba hecho por Dios. Tuvieron que pasar casi 100 años hasta que vino, ¿cómo se llama Tomás Alva Edison, creo que fue Tomás Alva Edison, el que estudió la electricidad. Es decir, cuando Benjamin Franklin conoció la electricidad, no conocieron los principios de la electricidad. Era mucha fuerza. Tenía quién sabe cuántos voltios y cuántas cosas, y era mucha la fuerza de la energía que no podían y no sabían qué hacer con ella. Cuando se pone a estudiarla, Tomás Alva Edison empieza a entender que la electricidad se puede dividir la carga y puede recibirla en aparatos, que esos aparatos pueden ayudar a bajar la carga, pero soportar cierta carga. Entonces, cuando estudiaron la electricidad por más de 100 años, la electricidad tiene principios. ¿Cuántos sabemos que hoy en día la electricidad funciona? Por eso conectamos las cosas, y sin ella no podemos vivir, ¿verdad? Porque es parte de nuestra vida. ¿Qué es en un día de 40 grados sin aire acondicionado para ver si puede vivir? Quédese un día sin celular hoy en día, ¿cómo lo conecta? No puede, ¿verdad? Hoy dependemos mucho de la electricidad. Bueno, la electricidad ha avanzado bastante. ¿Por qué? Ya la vemos en los focos LED. Usted ya no ocupa focos grandes que consuman tanto. Ya lo ven en focos LED. Ha avanzado bastante la electricidad porque han aprendido cada vez más de la electricidad. ¿Qué es lo que aprenden? Los principios que gobiernan la ley de la electricidad. ¿Ok? La Biblia aquí nos enseña, Juan 1:1, que en el principio era el verbo. Es decir, la palabra logos significa que todo está estructurado y tiene principios. Es decir, la palabra logos significa que Dios tiene principios y Dios funciona con principios. La palabra de Dios es viva y eficaz y funciona. Pero pastor, no funciona en mi vida, no recibo sanidad, no recibo las cosas, porque usted no está aprendiendo los principios de la palabra de Dios. Pastor, es que enséñeme los principios, es que la Biblia no dice claramente principio 1, principio 2, principio 3. Lo mismo que la electricidad. La electricidad, nadie les enseñó los principios. Ellos tuvieron que aprenderla en base a la interacción con la electricidad. Y cuando ellos aprendieron la electricidad, aprendieron los principios que gobiernan la electricidad. Lo mismo pasa con Dios. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted busca a Dios, los principios de la palabra de Dios, usted los empieza a conocer. Nada más que humanamente creemos, nos han enseñado que nosotros podemos saltarnos los principios de Dios y recibir de Dios. Y no es así. No es así. Usted no puede saltarse los principios de la palabra de Dios y esperar recibir. Usted tiene que seguir los principios de Dios. Dios no va a alterar nada por usted, pero Dios ya le dio todas las cosas para usted, para que viva bien. Somos nosotros los que tenemos que meternos en esos principios. ¿Sí me explico? Es decir, si usted tiene una necesidad y quiere recibir sanidad, si usted tiene una necesidad y quiere recibir algo de Dios, el día de hoy, usted puede recibir de Dios. Pero pastor, ¿por qué no recibo? Porque no he aprendido los principios de la palabra de Dios. Es que yo toda la vida he orado así, toda la vida así. Pues está mal. Pastor, es que yo todos los días
yo le pido a Dios mi sanidad, y todos los días le pido mi sanidad, todos los días le pido mi sanidad, todos los días le pido mi sanidad. ¿Por qué no la recibo? Porque usted está aplicando mal los principios de la palabra de Dios. No, pastor, yo le pido a Dios. Es que usted necesita tener fe. Yo tengo fe, pastor. Yo le pido a Dios. Y siempre les digo, ¿sabes qué es fe? Pues yo creo que las cosas van a suceder. Y le pregunto a la persona, ¿cuánto tiempo lees la Biblia al día? Ay, pastor, pues sí la leo. No, ¿cuánto tiempo la lees? 10, 15 minutos. Tu fe es así de pequeña. ¿Por qué, pastor? No, es que yo tengo fe. No, la Biblia dice que la fe viene por leer la palabra de Dios, por oír la palabra de Dios. Entre usted quiere fe, es que yo le pido a Dios, dame fe. Cuando usted le pide a Dios fe, Dios no le va a dar 10 kilos, 20 metros de fe. Cuando usted le pide a Dios fe, usted le está diciendo a Dios, Dios, dame tiempo para pasar contigo, ese tiempo para leer la Biblia, para comprenderla, estudiarla, y cuando me caiga el 20, yo tengo fe para creerte. Eso es fe. Fe viene por leer la palabra de Dios, lo dice Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Ok? Entonces, ya le expliqué qué es fe. Entonces, cuando le explico a una persona, es que usted necesita fe, y la persona ya entiende que es fe, me dice, pastor, pero ¿por qué no recibo? Porque usted está orando todos los días por lo mismo. Pero es que así en mi iglesia me enseñaban, orar sin cesar. Orar sin cesar no significa que ores todos los días por lo mismo. Es que la Biblia dice que la viuda siempre venía y le decía, hazme justicia al juez, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Digo, es que la están comprendiendo mal. Usted lo que tiene que hacer, lo que dice Marcos capítulo 11, versículo 24, que es el mismo principio de Santiago capítulo 1, versículo 5 al 8, que siempre se los he dicho. ¿Qué dice Marcos 11, 24? Dice que todo lo que pidieras en oración, creyendo que lo recibiréis, os vendrá. Es decir, Señor, te pido sanidad. Yo ya recibí mi sanidad. Dependiendo de cómo me siento, cómo me vea, yo ya la recibí. Yo no puedo venir el día de mañana y decirle, Señor, te pido mi sanidad, porque entonces no creí que la recibí, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Usted le dice, Señor, te pido mi sanidad. De acuerdo a tu palabra, dice en 1 Pedro 2:24, que por tus llagas yo fui sanado. Yo creo tu sanidad, o cualquier otra cosa, yo la recibo por fe y camino por esa fe, y te doy gracias. Al día de mañana, usted viene como la viuda, pero ya no viene a pedir, sino usted viene a decirle, Señor, aquí te estoy dando gracias, y te estoy recordando que creo en ti, y estoy recordando que tu palabra dice que por tus llagas yo fui sanado, y yo ya fui sanado. No vengo a pedirte sanidad porque te la pedí ayer y ya la recibí, pero te estoy dando gracias por eso. Y usted viene al otro día y le dice, Señor, te doy gracias por mi sanidad. Y al otro día te doy gracias por mi sanidad. Usted no está esperando recibir sanidad. Si usted viene a Dios y le dice, te doy gracias por mi sanidad, y está esperando que algo suceda, no va a ser así. Usted tiene que decirle, te doy gracias por mi sanidad, y usted tiene que caminar como que si fuera sano, y la sanidad se empieza a manifestar. La situación económica se empieza a manifestar, todo se empieza a manifestar. Pero en la Biblia dice que el diablo vino a robar, matar y destruir. Por eso mucha gente no conoce los principios de la palabra de Dios. Pero lo primero que usted quiero que entienda es que ahí dice que la palabra funciona por principios. Todo tiene un orden. Es decir, si en su vida usted lee las promesas de Dios y no están funcionando en su vida, el problema no es Dios, el problema es usted, que no está conociendo los principios de la palabra de Dios y no lo está poniendo a trabajar para usted. La palabra de Dios funciona y es viva y eficaz. Y Dios quiere darle todo lo bueno que Él prometió en su palabra. ¿Amén? La Biblia en el Viejo Testamento dice, yo pelearé por vosotros. En el Nuevo Testamento dice, pelea tú la batalla de la fe. Muchas personas cuando tienen una situación difícil que enfrentar o algo que quieren buscar de Dios, dice, Dios pelea mis batallas. Hay que comprender una cosa, Dios no va a pelear nada por usted. ¿Sabe por qué? Porque Él ya lo peleó, Él ya lo ganó. La que usted tiene que creerlo es usted. La Biblia dice pelear la buena batalla de la fe. La que tengo que comprender que lo bueno que tengo que pelear es creer lo que la palabra de Dios dice, porque si yo la creo se manifiesta en mi vida. Pero si dudo, Santiago dice que el que duda es como una ola de mar, y el que duda no va a recibir nada. Así lo dice Santiago.
Entonces el diablo vino a robar, matar y destruir. El diablo quiere robar tu fe, quiere hacerte dudar para que no recibas. Y cuando uno dice, Señor, tú peleas mis batallas. Es cierto que el Señor pelea nuestras batallas, pero no está hablando de estas batallas. El Señor, las batallas que pelea por nosotros son aquellas que no conocemos, aquellas que el diablo nos quiere hacer mal. Y el Señor nos protege porque habitamos bajo la sombra del Altísimo. ¿Me explico? Usted habita bajo la sombra del Altísimo y alguien le quiere robar ahorita. Dios está peleando esa batalla y va a hacer que esa persona ni le toque. Esas son. Pero cuando se requiere la fe, usted no puede esperar que Dios pelee su batalla por la fe, porque Él ya la peleó, ya venció y nos dio la fe para creer en eso, en creer que Jesús ya le dio todo el bien que la Biblia dice. Y ahora usted tiene que conocer lo que la palabra de Dios dice y tiene que caminar en los principios de Dios. Fíjense lo que dice ahí vamos tantito a Salmos 138, perdón, Romanos 4:16, Romanos 4:16. Amén. No, ahí está. Tantito por atrás. ¿No, ahí está? Sí, por atrás. Cuatro y 6, ¿ya llegaron? Fíjense lo que dice Romanos 4:16, dice ahí, gloria a Dios, dice: por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Aquí lo que está diciendo es por fe. Todas las promesas de Dios son por fe. Todas las promesas de Dios se reciben por fe. Es decir, todo lo que Dios dice en su palabra, usted lo puede recibir por fe. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ok? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es fe? Fe, siempre les he dicho, fe es creer, confiar y obedecer. La palabra fe viene de la palabra emuná, del hebreo antiguo, que significa creer, confiar y obedecer. Usted lo puede ver en la vida de Abraham. Abraham primero creyó en Dios cuando Dios le habló para sacarlo de Mesopotamia. Él tuvo que creer que Dios existía. Después tuvo que confiar en que Dios lo iba a proteger. Cuando Abraham fue a liberar a Lot y cuando Abraham iba por ahí vagando, Dios le tuvo que confiar en él. Cuando Abraham fue a Egipto y querían a su esposa, Dios tuvo que confiar en él. Después Abraham obedeció a Dios. ¿Cómo obedeció a Dios? Cuando Dios le pidió su único hijo. Y cuando Dios le pidió su único hijo, Abraham tuvo que obedecer. Se da cuenta que la fe bíblica es creer, confiar y obedecer, por se llama emuná. Gloria a Dios. Entonces, lo primero que usted tiene que entender es que toda la palabra de Dios se recibe por fe. Vea lo que dice Romanos 1, vamos al 1:17. Romanos 1:17. Llegan a Romanos 1:17. Dice, porque en el Evangelio, ¿sabe lo que es el Evangelio? ¿Alguien sabe lo que significa la palabra Evangelio? Bueno, ay, despertó el que no ausente, ¿no? Las buenas nuevas. Buenas nuevas. Evangelio significa buenas nuevas. Entonces, las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Que todo lo que Jesús hizo te lo dio a ti gratuitamente si tú tienes fe para creerle. En otras palabras, ¿qué significa el Evangelio? Significa que todo lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario, Dios te lo regaló a ti gratuitamente, sin merecerlo. Lo único que tienes que hacer es creer, confiar y obedecer a Dios. ¿Se dan cuenta? Fíjense lo que dice ahí. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe
y para fe. Como está escrito, mas el justo vivirá por fe. ¿Se da cuenta? Todo es por fe. Todo se mueve por fe. Nada de lo que Dios hace se mueve sin fe. Dios requiere que usted le crea, confíe y obedezca a Dios para que las cosas sucedan en su vida. Si usted no aprende a creer, confiar y obedecer a Dios por medio de su palabra, por medio de lo que Él dice, usted no puede recibir nada de Dios. Si yo platico con usted y le doy mi palabra que le voy a dar algo, usted tiene mi palabra, ¿cierto? Pero si yo no platico con usted y usted escuchó que platiqué con otra persona y usted dice esa palabra, pastor, usted dijo esto, no, yo no te dije a ti, yo le dije a ella. Tú no tienes ninguna base para esperar recibir que yo te dé algo porque no te lo dije a ti, ¿cierto? Eso es lo que pasa con la palabra de Dios. Todo se recibe por fe y para fe. Es decir, usted tiene que leer la palabra de Dios. Y cuando usted diga, Señor, esto es mío, esta promesa de Dios es mía, yo la tomo por fe. Tengo que creer que tú me la diste en Cristo Jesús, porque tu palabra lo dice. Ahora tengo que confiar que se va a manifestar, porque ya creí. Y ahora tengo que obedecer. Y si tu palabra me dice que en el proceso de obedecer yo tengo que amar, tengo que perdonar, en el proceso de obedecer yo voy a hacer las cosas aunque no sienta, entonces, Señor, yo estoy caminando en fe por tu palabra, por lo que creo, confío en ti y obedezco de acuerdo a tu palabra. Y las cosas se manifiestan porque es por fe. Pero quiero que entienda una cosa, dice, porque el evangelio, vuelvo a repetir, ¿qué es el evangelio? El evangelio son las buenas nuevas. Todo lo bueno que Dios tiene para usted se recibe por fe. Pero pastor, es que, ay, Dios es tan bueno que Dios me lo va a dar. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. No, es que pastor, Dios es tan bueno. Señores, que Dios sea tan bueno no significa que Él pueda quebrantar su palabra, porque si Él quebranta su palabra en una sola cosa, Dios sería un mentiroso y sería una persona que no cumple su palabra, ¿cierto? Pero si Dios siempre cumple su palabra, usted puede esperar, confiar en su palabra. Y muchas personas se confunden porque dicen, pastor, es que Dios es soberano y Dios puede hacer todas las cosas lo que Él quiera. Yo siempre les digo, sí, Dios es soberano, pero ¿sabían que Dios hay cosas que Él no hace porque se sujeta a su palabra misma? Dios no puede mentir, no porque Dios no pueda, sino porque Él se sujeta a la palabra de Dios para no mentir. Él dijo que no puede mentir y no va a mentir. Vamos a Salmos 138, por favor. Salud. Salmo 138. ¿Llegaron ahí? El versículo 2, el 2, la parte final del 2. ¿Ya? Dice ahí: dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. La parte que sigue, la parte importante, dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Qué ha engrandecido? Su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Es decir, si han escuchado el dicho que el nombre de una persona vale por lo que su palabra es. Es decir, perdón, su palabra vale por lo que el nombre representa a esa persona. Es decir, cuando usted le da una palabra a una persona y le dice, te doy mi palabra que te voy a pagar el lunes o que esto que el otro, y usted le paga el lunes, su nombre pesa, su palabra pesa, y la gente lo empieza a conocer porque usted es una persona de compromiso, y cuando hablen de tu nombre van a decir, es una persona responsable, no le tengas miedo, él te paga puntualmente, él siempre ha pagado y va a pagar. ¿Por qué? Porque su nombre lo respalda su palabra.
Perdón, a su palabra lo respalda su nombre. Bueno, lo mismo pasa con Jesús. La Biblia dice Dios que Él ha engrandecido su palabra sobre todas las cosas. Eso significa que Dios no va a quebrantar su palabra por ti y por mí. No la va a quebrantar. No la va a quebrantar. Eso significa que Dios tiene un orden. Y eso fue lo que vimos. En el principio era el verbo. El verbo significa logos. Logos significa orden, estructura, y significa todo que esté bien estructurado. Eso significa que Dios no va a saltar el proceso, no va a saltar su estructura, porque usted no tiene fe. Dios te dice: métete a mi fe, métete a leer mi palabra. Dios te dice: conócela, léela, estúdiala. Y cuando tú la lees, la estudias y la estás conociendo, te va a dar tanta fe de adentro que vas a poder creerme, confiar y obedecerme. Y esa es la fe verdadera. Dios tiene principios, y lo que quiero que aquí entiendas es que sí, Dios es todopoderoso, Dios es soberano, pero su soberanía misma está sujeta a la palabra de Dios. Es decir, Él no va a saltarse su palabra, porque si se salta su palabra, dejaría de ser Dios que cumple su palabra. Si usted mismo rompe su palabra de una promesa, ya la gente no va a confiar en usted, porque usted mismo rompió su promesa. Lo mismo pasa con Dios. Dios no nos da atajos, Dios no rompe su palabra. Pero pastor, ¿pero por qué al principio yo no ocupaba tanta fe y cuando le pedía a Dios recibía? Porque lo vuelvo a repetir, porque usted era un niño chiquito, y cuando es un niño chiquito, la mamá lo lleva al kinder, al niño. Pero cuando ese niño va creciendo y ya llega a la carrera universitaria, la mamá, ¿verdad que no lo lleva de la mano a la carrera universitaria y lo deja ahí? Ya espera que el niño se vaya solo, haga sus cosas solas. ¿Por qué? Porque espera que madure el niño. Dios quiere que maduremos en su palabra. Y madurar en su palabra significa leerla para entenderla más, estudiarla para aplicar los principios de la palabra de Dios y obedecerla. Dios no lo va a juzgar por lo que no sabe, sino por el tiempo que tiene para aprender lo que debería saber y no lo está aprendiendo. Es decir, usted tiene que pasar tiempo con Dios para entender la palabra de Dios, comprender los principios y hacerla funcionar en su vida, porque la palabra de Dios funciona, es viva y eficaz. Muchas personas en la iglesia que no reciben sanidad, que no reciben una promesa de Dios, es que Dios es soberano. Sí, Dios es soberano, se los he dicho, pero Él está sujeto a su palabra. Y si su palabra dice, por tus llagas fuiste sanado, es que eres sanado. Si su palabra dice que nada te faltará, buscar el reino de Dios y su justicia y lo más vendrá por añadidura, es porque nada te va a faltar. Si la palabra de Dios dice que Jehová mi pastor no me faltará, nada te va a faltar. Si la palabra de Dios te dice, mi Dios suplirá todo lo que falte conforme a la gloriosa riqueza en Cristo Jesús, Dios lo va a hacer. Si Dios te dice, cree tú en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa, Dios lo va a hacer. Dios no se salta su palabra, Dios no la rompe su palabra, pero Él quiere que tú aprendas a confiar en su palabra. Él quiere que tú aprendas a creer su palabra y a obedecerla, a pesar de la situación que estés enfrentando, a pesar de las cosas que estés pasando, a pesar de que no veas lo que tú quieres. Tú tienes que entender que el justo vivirá por fe. Es decir, el justo es aquel que Dios lo hizo justo por recibir a Cristo Jesús, que nos dio su justicia. Y ahora tengo que vivir por fe. Pastor, ¿qué significa vivir por fe? Sencillamente significa que tienes que aprender a depender de lo que la palabra de Dios dice. Entre tú más confíes, creas, confíes y obedezcas la palabra de Dios, más vives por fe. No tengo ningún peso hoy para vivir, Señor, pero tu palabra lo dice esto y yo voy a vivir por fe. No sé cómo le voy a hacer para los gastos. Yo voy a seguir adelante con mi vida. He puesto mi confianza en ti. Tu palabra dice que eche mis cargas sobre ti, las voy a poner sobre ti y yo voy a seguir haciendo mi rutina porque he confiado en ti, Señor, y tú no me vas a fallar. Señor, hoy tuve algo que me pasó extraordinario y no tengo dinero para pagarlo.
o pago esto, pago la colegiatura, Señor. Entonces necesito que me ayudes. Y la Biblia nos dice pedir y recibiréis. Entonces tú te puedes acercar a tu Padre y decirle: Padre, necesito para esto. Tienes que aprender a confiar en Dios y Dios te lo va a dar. Descansa en el sillón de la fe, siéntate en el sillón de la fe y descansa. Y Dios te lo va a traer. Actúa en fe, vive en fe. Cuando venga la duda, tú dile: no, yo voy a recibir, porque la palabra de Dios dice que todo lo que piden en oración, creyendo que lo recibiré, os vendré. La palabra de Dios dice que pida y reciba. Entonces yo voy a vivir por fe. Yo decido vivir por fe. No importa la circunstancia, la situación que estés pasando, recuerda una cosa: tienes que aprender a vivir por fe. Dios nos demanda que el justo vivirá por fe. El justo significa todo creyente nacido de nuevo, que ha hecho de Cristo Jesús su justicia. Él tiene que aprender a vivir por fe. ¿Qué significa vivir por fe? Por creer, confiar y obedecer la palabra de Dios. No importa la tormenta, no importa la situación. Así cuando Jesús le dijo a Pedro: bájate del barco, se bajó de la barca y empezó a caminar. Vino la tormenta, vino la situación. Pedro empezó a ver la situación y Pedro se empezó a ahogar. ¿Por qué se empezó a ahogar? Porque dejó de creer, confiar y obedecer lo que Jesús le dijo: ven, camina sobre el agua. Y él empezó a ver la tormenta. Lo único que el diablo quiere hacer es robarte tu fe. Y muchas de las veces el diablo la roba por medio de la ignorancia. ¿Y sabes cómo te hace ignorante el diablo? Que no leas la Biblia para no aprender los principios de la palabra de Dios. Todos los días tú puedes esperar recibir lo mejor de Dios a tu vida. Todos los días tú puedes esperar que tus necesidades sean suplidas. Todos los días tú puedes esperar vivir en sanidad. Todos los días tú puedes esperar lo mejor de Dios en tu vida. Todos los días. ¿Sabes qué es lo que lo impide? Que tú lo vivas. Si no lo estás viviendo, ¿sabes qué es lo que lo impide? Lo impide que tú no te metes más con Dios para conocer la palabra, estudiarla y aprender los principios. La Biblia dice: pelea tú la buena batalla de la fe. Pelear la buena batalla de la fe significa leer la palabra de Dios, creerla, confiar y obedecerla. Y aunque venga el diablo y te la quiera robar, tú le vas a decir: no, diablo, porque esto me pertenece a mí. Dios ya me lo dio por gracia. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo tengo fe, es decir, yo creo, confío y obedezco su palabra. Y por eso sé que voy a recibir, porque su palabra lo dice. Y no voy a dudar nada, ni me voy a echar para atrás. Y cuando usted aprende a vivir de esa manera, el diablo se da cuenta que no le puede robar su fe. Pero usted va a aprender otra cosa: que el diablo quiere distraerlo para que no lea la palabra de Dios. Por eso es importante conocer los principios de la palabra de Dios. La palabra tiene principios, y el primer principio número 1 es el amor. La Biblia dice en Juan 3:16 que Dios dio por amor a su Hijo Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no muera, mas tenga vida eterna. Es decir, el primer principio es el amor. Si usted no camina en amor, usted no puede recibir de Dios. Si usted no vive en amor, por eso la Biblia nos dice: ama, ama, ama y perdona. Antes se dijo diente por diente, ojo por ojo, pero hoy les digo: amar y perdonar a aquellos que los persiguen, ¿verdad? Si vosotros no perdonáis a los que los ofenden, vuestro Padre Celestial tampoco los perdonará. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5 o 6, o 5 o 6, no recuerdo muy bien, que dice: la fe que obra por el amor. Es decir, la fe obra por el motor del amor. Lo primero que usted tiene que aprender es que, ya se los dije, que la Biblia tiene principios. Me tardé tanto tiempo para explicarle que la Biblia tiene principios, y usted no los puede saltar, ni Dios los va a saltar por eso, por usted, ¿ok? Dios estableció un orden en su palabra, por eso se llama Logos, porque estableció un orden y puso su palabra por encima de por encima de todo, junto con su nombre. Es decir, todo lo que Dios es, su nombre es la palabra de Dios, y Dios no se va a romper la palabra de Dios por nada. Por eso Dios no puede, no es que Dios no pueda mentir, Dios puede mentir, pero Él se sujeta a no mentir porque Él dijo que no miente. ¿Ok?
Cuando usted comprende esto, lo segundo que usted tiene que aprender son los principios. Ok, ¿cuál es el principio número 1, pastor? El principio número 1 se llama amor. Ya se lo expliqué, de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, la fe en Cristo Jesús vino por el amor de Dios. Usted tiene que caminar en amor. Caminar en amor significa que usted no va a hablar mal de nadie. Si usted no tiene nada bueno que decir de una persona, no diga nada malo. Porque si usted dice algo malo, usted está caminando en falta de amor. Y se da cuenta cómo el diablo le robó. Y usted está diciendo, Señor, aquí estoy, tengo fe para creerte. Y usted hablando mal de personas, hablando mal de los hermanos, hablando mal de su vecino, hablando mal de su mamá. ¿Se da cuenta? ¿Por qué no recibe? Porque no ha aprendido a caminar los principios. Y el primer principio es el amor. Usted no puede esperar recibir de Dios si usted no cree, confía y obedece la palabra de Dios. ¿Se da cuenta que el primer principio para obedecer a Dios es el amor? Yo no puedo esperar recibir de Dios y decirle, Señor, yo leo tu palabra todos los días, yo oro todos los días, yo creí que recibí, pero hablo mal de mí o hablo mal de acá. No puedo. Y si lo hago, tengo que pedirle perdón a Dios. Y si Dios me puede pedirle perdón a la persona, hasta la persona. Muchos no recibimos porque andamos en chismes, hablamos mal de las personas. Inconsciente, conscientemente, voluntariamente, involuntariamente. Hacemos cosas que no debemos hacer. Pregúntese esto primero. Antes de hacer o decir algo, ¿le voy a hacer daño a alguien? ¿Le voy a hacer mal a alguien? Si la respuesta es sí, entonces no lo haga. Por más satisfactorio que le pueda parecer a usted, por más redituable que le pueda parecer a usted, no lo haga. Porque si lo hace, usted no puede esperar recibir lo que Dios dice en su palabra. Es que Dios cumple sus promesas, sí, pero usted tiene que caminar en sus principios. Es decir, Dios nos dio sus promesas, pero para nosotros caminar en ellas, tenemos que caminar en sus principios. Entonces comprendió por qué a veces no recibe, porque no está caminando en amor y tiene que aprender a caminar en amor. Si le ha pasado que ha andado en la calle y Dios te dice, dale a esa persona algo, no solamente dinero, sino puede ser un abrazo, una palabra, y usted no lo hace, eso es amor, la misericordia de Dios que le estaba hablando. Si usted no lo hace, pídele perdón a Dios. Dios quiere que camine en amor. Cuando usted ve a un hermano que tiene una necesidad en la iglesia y usted no hace nada, se hace la vista gorda, usted no está caminando en amor. Cuando usted ve que hay necesidad en un familiar, en un amigo suyo, en algo y usted no la atiende, usted no está caminando en amor. Pero pastor, es que no tengo dinero. Pues póngase a orar a Dios, Dios le va a traer algo y dé lo poquito que tenga y empieza a darlo. Señor, es que son 5 pesos, pues esos 5 pesos es lo que Dios quiere trabajar en tu vida. A Dios no le importa la cantidad, sino la obediencia de Dios en tu corazón. Dios te pone ese amor para darle a las personas. Sin amor, usted no puede esperar recibir nada. La Biblia dice, la fe que obra por el amor. Entonces, lo más principal es el amor. Siempre que yo lo recibo de Dios, lo primero que hago, ¿saben qué hago? Abrir el cofre de mi corazón con Dios y decirle a Dios en oración, revisa mi cofre, Dios, revisa mi motor, ¿qué está fallando? Y Dios siempre me dice si alguien le hizo muy mal. Hay veces que yo puedo hacer o decir algo y la persona se sintió ofendida por mí, ¿verdad? Si yo no lo hice de esa manera, Dios sabe, no pasa nada. Pero cuando Dios te lo revela, que lo que hiciste o dijiste, la otra persona se ofendió. Y yo digo, pues ese es su problema, yo ya sé que hice mal. Aunque inconscientemente no lo hice para hacerle un mal. Simplemente dije algo, la otra persona se sintió, yo no sé, Dios me lo revela en oración, ahora lo sé, ahora tengo que orar por ella y tengo que decirle a la persona, perdóname por aquella vez que esto y que el otro. Eso es caminar en amor. Amén. Amén. Eso es caminar en amor. El segundo principio se llama fe. Yo tengo que aprender a vivir por lo que dice la palabra de Dios. Yo no me puedo saltar primero el caminar en amor. Pero así como no me puedo saltar caminar en amor, yo no solamente puedo vivir en puro amor. Yo tengo que aprender a vivir en fe. Fe significa vivir
bajo lo que dice la palabra de Dios y creer que es verdad, confiar en ella y obedecerla. Entonces yo decido creer la palabra de Dios, confiar en ella y obedecerla a pesar de lo que digan quien sea. De aquí nadie me mueve más que la palabra de Dios. Usted tiene que aprender a decidirse a vivir y no dudar, porque si duda no va a recibir nada y eso es lo que el diablo quiere. Amén. Cuando usted aprende esos dos principios más importantes, usted aprende a recibir de Dios. Usted aprende a caminar en los principios que gobiernan la palabra de Dios. Y usted puede esperar recibir siempre de Dios. Y usted va a recibir de Dios. Pero para eso, usted tiene que decidirse a caminar bajo esos principios de Dios. El tercer principio, y es el último que vamos a ver, que son los tres principios más importantes. Lo dice la palabra que el justo vivirá por fe. Usted tiene que vivir en la justicia de Dios. ¿Qué, pastor? ¿Qué significa vivir en la justicia de Dios? Significa vivir en todo aquello que es santo, en todo aquello que Dios dice que es justo y apartarse de lo que Dios dice que es injusto. Es decir, usted tiene que vivir en una obediencia a vivir la vida que Dios demanda. Usted tiene que aprender a controlar los deseos de la carne pasionales que quieren todo lo malo. Usted tiene que sujetarlos a Dios. Lo segundo, usted tiene que cambiar su mente, dice Romanos. Veamos lo que dice Romanos 12:1. Romanos 12:1. Cuando lleguen ahí, digan amén. Amén. Ya ha llegado. Está. En el centro de Por lo rehabilitación. tanto, hermanos, tomando. En el centro de rehabilitación, las muchachas, un muchacho me dijo la pasada, cuando lleguen digan amén. Dice amén, amén. A ver qué dice. Le digo, no me digan amén como amén, amén, algo de. No, o sea, hagan las cosas. ¿Llegaron? Amén. ¿Qué dice el versículo 12:1, Alex? Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. ¿Se da cuenta? Santo y agradable a Dios. Adorar a Dios tiene que ver no con levantar las manos en la iglesia y decir, Señor, te adoro. No, eso es alabar. Alabar a Dios tiene usted que exaltar su nombre. Adorar tiene que ver con la forma de vivir. Tiene que ver con la carne que usted tiene que controlar, los deseos pasionales que no son de Dios. Todos los deseos pasionales del mundo, de la carne, usted los tiene que crucificar y tiene que ofrecerlos usted a Dios voluntariamente. Voluntariamente significa que yo lo tengo que hacer. Yo tengo que decir, Señor, aquí te pongo mi carne, aquí te pongo mis deseos. Aunque yo quiera hacer esto malo, no lo voy a hacer porque te amo. Y lo segundo, el capítulo 2, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Se dan cuenta qué es lo que tenemos que hacer para vivir en santidad? Primero tengo que sujetar mi cuerpo. Lo segundo que Pablo nos dice, o la palabra de Dios, es tengo que renovar mi mente. Tengo que aprender a pensar diferente, no como la basura que el mundo me mete al escuchar canciones. Usted se la pasa escuchando canciones del mundo, usted va a vivir como el mundo. Usted se pasa viendo películas como el mundo, usted va a vivir como el mundo. La nueva de Shakira. Por eso la gente ahorita con la nueva canción de Shakira hablan de todo eso, dice Alejandro. Ya lo escuchó, me imagino que lo escuchó también para examinarla a la luz de la palabra y poder comentar. Me imagino que fue así, ¿verdad? No vamos a juzgar al hermano. La regla de Newton no significa nada. Entonces, cuando uno escucha esas palabras, uno piensa que está bien vengarse, uno piensa que está bien hacer esto, uno piensa que está bien lo otro. Uno piensa que está bien acostarse con una y con otra, con otro y con como sea. Uno piensa que está bien vivir la vida de esa manera. Uno piensa que está bien vivir borracho, aquello. No es así. La palabra de Dios dice que tienes que cambiar tu mente en base a lo que la palabra de Dios dice. Y ese es el tercer principio de la palabra de Dios. El primer principio es que usted tiene que aprender a caminar en amor. Le hablé 40 minutos de que la Biblia tiene principios y usted no los puede saltar. Le hablé 40 minutos que por más grande que Dios sea,
Dios está sujeto a su palabra. La soberanía de Dios está sujeta a su palabra. Y usted no puede romper esos principios. Y si usted no los puede romper esos principios, ¿qué le hace pensar que usted va a recibir de Dios rompiendo esos principios? Nada. Por eso hay pastores que dicen, pacta ahorita 1,000 pesos y por tu sanidad. Y ahí va la gente, pacta 1,000 pesos por la sanidad y no reciben sanidad. ¿Quieres una casa? Ven y pacta ahorita con Dios. Y va la gente a pactar. No es así. Todo se recibe por fe. Todo se recibe por vivir los principios de la palabra de Dios. Y los 3 principales principios es vivir en amor. Usted tiene que caminar en amor. Lo segundo que usted tiene que hacer es vivir en fe por lo que dice la palabra de Dios. Y lo tercero que usted tiene que hacer es vivir en la justicia de Dios. Vivir en la justicia de Dios significa vivir la vida, el estilo de vida que Dios demanda, sujetando mi cuerpo, no haciendo lo que yo quiero, sino lo que Dios dice, cambiando mi mente para pensar de acuerdo a Dios y no de acuerdo a lo que yo quiero. Y cuando yo hago eso, yo estoy viviendo bajo los principios de Dios. Yo puedo levantar mis manos y decirle, Señor, tu palabra aquí dice que vas a proveer y tú vas a proveer y te doy gracias. Te doy gracias porque tu palabra es verdad, no falla y vivo en esos principios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a cerrar aquí. Vamos a orar a Dios para pedirle perdón por no vivir en esos principios. Amén. Y luego vamos a pedirle a Dios algo que necesiten y vamos a recibir porque le pedimos perdón a Dios. Amén. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, de estar en tu palabra. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz, por los principios que la gobiernan. Gracias porque tú mismo te sujetas a tu palabra, Señor, y la cumples. Gracias por el tiempo que nos das de hermandad, por la unidad en el Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos, por enseñarnos, por hablar a través de mí, por la palabra. Gloria sea tu nombre, Padre. Gloria sea a ti, Espíritu Santo. Gloria a ti, Jesús. Gracias por la sangre de Cristo Jesús que nos hace justos y por la fe en Jesús que podemos vivir la plenitud. Enséñanos, Espíritu Santo, a vivir nuestra vida cristiana con poder, porque el justo vivirá por fe. Padre, te pedimos perdón hoy, tal vez por no caminar en el amor. Háblanos ahorita, Señor, si hemos ofendido a alguien o a alguien no hemos perdonado. Perdónanos, Señor, si no hemos caminado en fe en tu palabra, en creerla, confiarla y obedecerla. Y perdónanos, Señor, si no hemos caminado en tu justicia, sujetando nuestro cuerpo y renovando nuestra mente. Lávanos con la sangre de Cristo Jesús y ayúdanos y enséñanos a vivir bajo esos 3 principios que gobiernan tu palabra, Señor. Y ahora, Señor, ponemos esta petición delante de ti. Ahora pon esa petición delante de Dios. Yo no sé tu petición y ponla ahí a Dios. Ponla a Dios, dile, Señor, pongo esta petición delante de ti. Tómate un minuto para ponerla o pon varias, las que tú quieras. Dios es un Dios grande. Señor. Ahora dile, Señor, te doy gracias porque tu palabra dice en Marcos 11, 24, que todo lo que creyeres en oración, creyendo que lo recibiréis, lo que creíste vendrá. Hoy, Señor, yo te lo he puesto en tus manos y he creído en tu palabra. Ayúdame a confiar en ella y a obedecerla, porque a partir de este momento yo tengo lo que pedí. Ayúdame a caminar bajo tus principios de amor, fe y justicia. Y te pido que si me salgo de ellos, me hables para pedirte perdón
caminar en ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar por nuestros diezmos, por nuestras ofrendas. Ahí estaban los sobres, ahí están los sobres. Acuérdense que la bolsita azul es un dinero aparte de todo. A todas aquellas personas que quieren ofrendar, diezmar, manden un mensaje con mucho gusto. Les paso información. Un abrazo, bendiciones.